Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles y viernes de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, bienvenido a este espacio llamado Palabra y Verdad, en donde resolveremos las preguntas que tengas con respecto a la palabra de Dios. Bueno, hoy quiero resolver una pregunta de la hermana Carmen. La pregunta de la hermana Carmen es: ¿qué significa la palabra que está en Jeremías capítulo 17, versículo 5? Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, yo estuve pensando en la pregunta de la hermana Carmen y parece una pregunta muy sencilla. De hecho, alguien la escuchó juntamente conmigo y me dijo: no, pues la pregunta es sencilla, respóndela ahí mismo. Pero yo, obviamente, gracias a Dios, tengo la facilidad de manejar algunos términos en hebreo y recordé que en algún momento me enseñaron a mí que no es así, o sea, que este texto tiene una profundidad, un sentido, ¿cierto? Entonces, quiero hablarles de ese sentido, porque la palabra parece, o sea, la pregunta parece muy lógica, ¿cierto? Entonces, cuando dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre, uno piensa que en el vecino, en el hermano, en el primo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está la situación. Entonces, vamos a ir a lo que son los nombres en hebreo, ¿cierto? Entonces, yo puse aquí la palabra Adán, que es la que aparece en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Puse Ish, que aparece en Proverbios 21:2, y puse también mujer, que aparece en Génesis capítulo 2, ¿cierto? Yo quiero simplificar esto de la siguiente manera. La palabra que aparece en Jeremías para hablar acerca del hombre es Adán. No es la misma que aparece en el resto de la escritura. En el resto de la escritura aparece la palabra Ish, y para hablar de hombre, ¿no? Y para hablar de mujer aparece la palabra Isha. Entonces, en hebreo la palabra hombre es Ish y la palabra mujer es Isha. Pero la palabra que utiliza este texto en hebreo es la palabra Adam. Entonces, literalmente está diciendo este texto lo siguiente: maldito el Adán que confía en el Adán. O sea, la palabra Adán significa humano, que entre su composición es hombre y mujer, ¿cierto? Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo hizo hombre y mujer, varón y hembra, ¿cierto? Pero en ese momento era hombre y mujer uno solo, ¿cierto? Entonces, la palabra que se utiliza en Jeremías capítulo 17, versículo 5 es Adán. Y la palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando Dios crea al primer humano, es Adán. Entonces, Jeremías estaba refiriéndose a ese texto. Entonces dice, maldito el hombre o el humano que cree en el humano y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, ¿por qué habla de la carne? ¿Por qué habla de un brazo? ¿Y por qué habla de que se aparta de Jehová? Porque precisamente Jeremías estaba recordando lo que sucedió en Génesis. ¿Qué sucedió en Génesis? Que el hombre tuvo un momento de autoconfianza y por lo tanto se apartó de Jehová. ¿En qué momento sucedió esto? Cuando la mujer decidió dejar de confiar en Dios, en Yahvé o en Elohim, y empezó a confiar en ella misma. Y lo mismo sucedió con el hombre. El hombre, en lugar de confiar en Jehová, empezó a confiar en él mismo. Entonces, ¿qué puso a él? Puso su carne por su brazo. ¿Por qué su brazo? Porque es lo que a él lo motivaba a seguir adelante, es con lo que él labraba, con lo que él obraba, hacía las cosas. Entonces, su propio esfuerzo, a eso se refiere ese texto. Dice, por lo tanto, puso su confianza en su propio esfuerzo, ¿sí? Entonces, cuando el hombre pone su confianza en su propio esfuerzo, se aparta de Jehová. Entonces, el hombre al que se está refiriendo Jeremías capítulo 17, versículo 5 es yo mismo, mi sí mismo. Entonces es importante que toda persona entienda esto. Maldito el hombre que confía es en sí mismo. Entonces, obviamente usted dirá, o sea, que no debo tener confianza en mí mismo. Yo le voy a decir a usted que no. O sea, que lo que me han dicho a mí los motivadores, los predicadores de la prosperidad, aquellas personas que me dicen que debo tener confianza en mí mismo es mentira. Sí. Y le voy a decir por qué. El Señor Jesucristo lo decía de la siguiente manera: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿Por qué? Porque el sí mismo es lo que finalmente te termina apartando de Dios. No está refiriéndose a la palabra ish, aunque en Proverbios capítulo 21, versículo 2 dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de perdición, ¿cierto? El corazón lo pesa Jehová, dice ahí. Entonces, obviamente, hay caminos que al hombre le parecen correctos, o sea, al ish, ¿cierto? Pero Jeremías se está refiriendo al Adán, al varón, al humano, al primer humano creado. Entonces, Jeremías está diciendo, maldito el hombre que confía en sí mismo, maldito el hombre que confía en su humanidad, en lo que él es como hombre. Entonces, uno de las reglas fundamentales para que una persona tenga una vida de creencia sana es negarse a sí mismo. No es algo negociar, no es algo con lo que usted puede negociar, con lo que usted puede decir, no, pues yo voy a confiar menos en mí un poquitico. No, la escritura dice claramente, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la necesidad que tiene el Señor Jesús de decirle a usted que tiene que negarse a sí mismo? Porque el sí mismo es lo que lo ayuda, le enseña a usted a depender de su propio esfuerzo, de sus propias fuerzas. Y recuerde muy bien que Dios beneficia a toda aquella persona que no puede depender de sus propias fuerzas. Entonces, algunos ejemplos, se lo voy a poner en este contexto, le voy a poner, por ejemplo, el ejemplo del rey David, que era el menor de entre sus hermanos y finalmente era el que desechaban, era el que olía oveja y pues finalmente él no era el primogénito, por lo tanto él no tenía herencia con su padre Isaí, ¿no? Entonces, Dios escoge a este hombre porque finalmente él no tenía otro futuro sino servirle a sus hermanos. Era una persona que no podía hacer otra cosa sino pues quedarse ahí a la sombra de sus hermanos, porque era un hombre pequeño, claro, hermoso, pero era un hombre pequeño y pastoreaba las ovejas. Otro ejemplo, se lo pongo yo, es el ejemplo de Jacob. Jacob vivía en las naguas de su mamá y finalmente pues Dios escoge a Jacob, un hombre engañador, porque eso significa la palabra Jacob, y Dios lo pone a reinar, ¿sí? Lo pone a ser el último patriarca. Entonces, Dios escoge al débil. ¿Por qué? Porque no depende o no puede depender de su propio esfuerzo. Entonces, el Señor Jesús iba pasando por el estanque de Betesda y todas las personas estaban en el estanque de Betesda esperando al ángel que viniera a mover el agua para que el primero que se botara al agua pudiera recibir el milagro, ya que se tenía la creencia en aquel entonces que si alguna persona al movimiento del agua descendía un ángel y la persona que se lanzaba al agua, se metía al agua primero al estanque, pues recibía su sanidad. El Señor Jesús llega en ese momento, viene una persona que estaba completamente inválida y obviamente pues había muchísimas personas que estaban allí también inválidas, yo imagino que con lepra, pero la única persona a la que el Señor Jesucristo se fija es a la persona que estaba inválida, la persona que no podía valerse en sus propias fuerzas, ¿cierto? Entonces no le preguntó al que tenía lepra, no le preguntó al que de pronto tenía una ceguera, no le preguntó a otra persona que estaba en otra condición de enfermedad, le preguntó fue a aquella persona que no podía levantarse por sus propias fuerzas y meterse al estanque de Betesda. Entonces, es lo que Dios espera del ser humano, que no pueda depender de sí mismo para poder tenderle la mano. Entonces, respondiéndole la pregunta a la hermana Carmen es que Dios no acepta el esfuerzo propio. Obviamente, usted tiene que tener buenas obras, ¿no? Y las buenas obras son producto de su dependencia en Dios. Entonces, si usted depende de Dios, gracias a esa dependencia de Dios fue que el rey David pudo ser rey de Israel. Gracias a que Jacob dependió de Dios, fue que él pudo ser patriarca. Y gracias a que el inválido le creyó en ese momento y confió en aquel que le dijo, toma tu lecho y anda, fue que él pudo levantarse y caminar. Entonces, este texto está hablando de la autoconfianza en uno mismo, que es lo que finalmente Dios rechaza. Aquella persona que pone su carne por su brazo, o sea, su carne es su carnalidad. La palabra sart, ¿sí? Que significa carne. Entonces, aquella persona que confía en su carne y la pone por su brazo, ¿cierto? Por su labor, esa persona Dios la rechaza porque finalmente es el que termina separándose de Dios. Bueno, espero que la pregunta haya quedado resuelta, la de la hermana Carmen.
y los esperamos aquí en este espacio llamado Palabra y Verdad. Por favor, escríbanos al correo que aparecerá en pantalla. También no te olvides de escribirnos al cajón de comentarios. Espero que si tienes algunas preguntas, alguna situación que tengas de pronto en la cabeza con respecto a la palabra de Dios, por favor escríbenos. Estamos para servirte. Somos Iglesia Cristiana de Almendro, Fe, Oración y Servicio. Hasta luego. Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17.